Hola, un saludo, bienvenidos al programa Entrevista desde La Habana, Cuba, ahora en medio de una de las tormentas habituales por estos días en la isla. Lo digo porque, bueno, quizás podrán escuchar los relámpagos, también la lluvia. Y vamos a hablar hoy sobre un tema que cada día va siendo más habitual en los temas de política internacional, en los temas de análisis de política internacional. La guerra no convencional, una estrategia diseñada en Estados Unidos que se ha aplicado a diferentes países, entre ellos a Cuba. Y vamos a hablar hoy con un entendido en el tema, Javier Gómez, quien es, realizadora. Recientemente ha realizado un documental, La dictadura del algoritmo, precisamente sobre este tema. Y bueno, Javier, ante todo, muchas gracias por estos minutos dedicados a RT en español. También, bueno, aclarar que Javier es decano de la Facultad de Medios Audiovisuales del ISA, del Instituto Superior de Arte de Cuba. Bueno, estamos en el aula magna del ISA. Muchas gracias, Javier, por estos minutos con RT en español. No, muchas gracias a usted. Javier, creo que hay una pregunta básica a la hora de comenzar a analizar este tema de la guerra no convencional. ¿Por qué surge la guerra no convencional? ¿Cuáles fueron, vamos a decir, las principales motivaciones de sus teóricos, de sus creadores? A ver, indudablemente la guerra mediática y la guerra no convencional son estrategias que surgen precisamente en el entorno de la Guerra Fría. Si recordamos que es un entorno en que guerras sucesivas que fueron extraordinariamente destructivas, con un costo humano y material muy alto, en el cual se evidenció que el equilibrio entre Oriente y Occidente, o sea, entre capitalismo y socialismo, entre los dos sistemas, inevitablemente era muy difícil que transitara hacia una definición a partir de un evento bélico, que además sería destructivo no solo para esos países, sino probablemente para toda la humanidad. Afortunadamente no ocurrió de esa manera, pero sí ocurrió el desarrollo de estrategias de guerra no convencional y sobre todo de guerra cultural muy desarrolladas, muy afinadas, sobre todo por parte de los Estados Unidos, que logra penetrar sobre todo el campo socialista, Europa del Este, y finalmente logra el colapso, aunque bueno, por supuesto existen otras razones de distinta índole, política y económica, pero que estaban muy matizadas por el desarrollo de la guerra cultural en Europa del Este. Bueno, y estoy pensando también en cómo ha marcado, ¿no? En los tiempos modernos, en los tiempos actuales, la creación de Internet, la irrupción de las redes sociales, también el hecho de que es una estrategia mucho más barata en términos políticos y económicos. No es lo mismo un ejército que envías a invadir a un país, quedando tú como país invasor, a utilizar estos métodos que son más solapados. Exactamente. No solo es una cuestión de abaratar costos de lo que sería posiblemente una guerra terrible, sino además cómo cambiar los imaginarios de un país y tengamos en cuenta que las construcciones de lo que pudiera ser un sistema más justo y equitativo frente al sistema capitalista, también la apuesta a la reconstrucción de un imaginario colectivo. Por lo tanto, contraponer a ese imaginario colectivo elementos que puedan a su vez disolver esos paradigmas y ponerse a favor de la agresión permanente, simplemente convencer a una población de que esos paradigmas ya no son útiles, de que esos paradigmas socialistas ya no son funcionales y que inevitablemente debe imponerse la lógica del capitalismo. Y lo que estamos viendo hoy en Cuba, lo que vemos de alguna manera en Venezuela y en Nicaragua, es la reutilización de estas estrategias que se utilizaron contra el campo socialista durante la Guerra Fría. Ahora se retoman, por supuesto, con un componente muy importante que son las redes sociales. Si lo que vemos es, específicamente en el caso cubano, cómo se reproducen, por ejemplo, los proyectos editoriales con revistas dirigidas a escritores, artistas, a intelectuales, que en algún momento, por supuesto, la CIA financió y que se fueron destapando estas tramas de financiamiento. Hay que recordarle que fue la revista Encounter. Posteriormente, o sea, tuvo un desarrollo en los años 50, 60, duró hasta precisamente los 90, cuando ya obviamente no tenía ya sentido. Finalmente ese proyecto editorial se disolvió, pero este junto con otros fueron proyectos de revistas con financiamiento de la CIA, dirigidos específicamente a la creación de comunidades de intelectuales de izquierda aparentemente, pero realmente con un pensamiento socialdemócrata y sobre todo una intelectualidad de izquierda anticomunista. De alguna forma eso se está reproduciendo en Cuba, esta vez con medios de comunicación digital. De hecho, se llegó a crear una revista en papel llamada efectivamente Encuentro,
que tuvo un desarrollo durante los años 90 y luego se convierte en un medio digital. Y bueno, fue una especie de tránsito entre las publicaciones en papel dirigidas a un público intelectual a convertirse en un medio digital. Y ahí, realmente, a principios de los 2000, comienza a evolucionar toda la estrategia mediática de Estados Unidos, en el cual se dejan utilizar medios tradicionales, como puede haber sido la radio, la televisión, en el caso de Cuba, con emisoras como la mal llamada Radio Martí o Televisión Martí, en algún momento dejan de ser la vía principal de llegar a la población, también porque habían sido ya objetos de intercepción técnica por parte del gobierno cubano, y comienzan a aprovechar el avance que estaba teniendo Internet y las redes sociales en Cuba. Y eso es otra característica, porque ahora la CIA no aparece, o sea, el nombre de la CIA no aparece como tal. Ahora se escucha hablar de instituciones como la NET o como la USAID. Es decir, esto es una característica también que tiene la guerra no convencional en los últimos años, o sea, mostrar algunos rostros y esconder otros rostros. Precisamente a partir de episodios sucesivos durante la década del 70, sobre todo principios de los 80, en los cuales se van destapando financiamientos de la CIA en proyectos dirigidos a países de Europa del Este, a estas comunidades de la fabricación de disidentes o de su influencia en determinados países latinoamericanos, africanos. Precisamente se comienza a ver desde los Estados Unidos la necesidad de crear tapaderas. O sea, en algún momento esta función la cumple la Fundación Ford. En otros momentos se crean la National Endowment for Democracy, que es una entidad financiera creada por el Congreso de los Estados Unidos ante el gobierno de Reagan, precisamente para funcionar de fachada y hacer lo que la CIA en un momento hacía directamente. Se han utilizado otro tipo de entidades financieras que responden finalmente a las mismas intenciones, como Open Society, ¿no? Una entidad que ha financiado muchísimos proyectos, sobre todo en países del antiguo campo socialista en Europa del Este, donde han logrado llevar adelante estrategias de golpe blando. Vuelve a aparecer constantemente Open Society financiando ahí, y lo hemos visto en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Lo estamos viendo también con financiamientos a medios digitales que trabajan en esta dirección. Cuba es un país, en comparación, vamos a decir, con otros países que también han sufrido o sufren esta guerra no convencional, que tiene, vamos a decir, un alto nivel educacional, un alto nivel cultural. También llevamos muchos años de una confrontación ideológica con Estados Unidos. Esto quizás nos hace una sociedad, en teoría, menos ingenua en esta serie de cosas. Lo que quiero preguntarte es, ¿cuáles han sido las brechas entonces que han aprovechado los impulsores de la guerra no convencional contra Cuba para lograr tener éxito en el caso de Cuba? ¿Por dónde se han colado? A ver, en el caso cubano, tengamos en cuenta que durante 60 años se ha tenido una postura muy agresiva de parte de los Estados Unidos hacia Cuba, con una política de bloqueo económico que por supuesto ha traído muchísimas dificultades al pueblo cubano, a la vida y al desarrollo del país. E incluso el país ha vivido constantemente bajo el asedio y las posibilidades de una invasión, una acción armada. Y tradicionalmente se había financiado y se había apoyado a un tipo de contrarrevolución, la búsqueda de derribar finalmente a la revolución cubana, una contrarrevolución que era belicista, una contrarrevolución que creaba bandas armadas en la Sierra del Estambray en los años 60, que hacía infiltraciones, que realizaba sabotajes, que ponía bomba. Todavía en los años 90 padecimos el terrorismo con explosivos contra el turismo. Y al mismo tiempo se comienza a desarrollar desde los 90 y principios de los 2000 una copia de la disidencia fabricada en el caso de los países del antiguo campo socialista. Pero ya a la altura de lo que viene siendo año 2004, 2005, la propia CIA se da cuenta, la propia Agencia Central de Inteligencia se da cuenta de que esas estrategias no estaban funcionando. Primero porque la política de asedio, del bloqueo, estaba generando una repulsa internacional, no estaba promoviendo ni remotamente un rechazo del pueblo cubano hacia su gobierno. Inevitablemente creaba una cohesión en la sociedad frente a todas las escaseces, las amenazas y el trabajo. En ese momento todavía, o sea, Fidel era una figura importantísima internacional y por supuesto con un arraigo tremendo en el pueblo cubano.
y nunca dejó de serlo. Lo que hacía era realmente afianzar más el ideario de la revolución cubana. Ellos dicen, bueno, tenemos que cambiar de estrategia porque realmente no nos está funcionando. La contrarrevolución que estaban fomentando con estos disidentes, que lo que decían era buscar el apoyo de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, convertirse en especies de víctimas de la represión, tampoco les estaba funcionando porque al final eran personas que se destapaba muy fácilmente el financiamiento estadounidense que había detrás y no tenían prestigio ninguno. Y sobre todo no tenían la capacidad intelectual o cultural de poder transmitir las nuevas ideas que ya Estados Unidos está comenzando a utilizar como estrategia para la consolidación del neoliberalismo en determinados países y en sociedades. Entonces necesitan echar mano a una nueva contrarrevolución, fabricar una contrarrevolución completamente nueva, que hablara en términos de una ideología socialdemócrata, de utilizar un lenguaje de izquierda, que estuviera conformada por personas que no provocaran un rechazo en determinados sectores de la población, sino al contrario, una afinidad. Por eso era muy importante que fueran personas que estuvieran conectadas con un mundo institucional, universitario, académico, y así comienzan poco a poco a acercarse a jóvenes también, que pudieran llegar fácilmente o que provengan de sectores del mundo del periodismo, del mundo audiovisual. Entonces comienzan ¿y de dónde sacarlas? En gran medida comienzan a ubicar bloggers, o sea, blogueros. En algún momento Cuba tuvo un florecimiento a mediados de los años 2000 de los blogs, como ocurrió en muchísimos lugares del mundo. Ya los blogs han ido pasando un poco de moda, se han integrado un poco más al término influencer en las redes sociales, pero se siguen utilizando blogs para socializar muchos contenidos. Y comienzan a fabricar figuras que venían de este mundo de los blogs, comienzan a explorar la blogósfera y a localizar personas que podían estar interesados en recibir becas en el extranjero. Comienzan a seducir muchísimo a través de, por supuesto, ya ni siquiera con la fachada de la net, sino con una fachada sobre otra fachada sobre otra fachada. Entonces ya era a través de una universidad europea, a través de alguna fundación interesada en promover el periodismo independiente en Cuba. Esto es muy curioso porque de pronto vimos con extrañamiento cómo una fundación de un país escandinavo podía estar interesada en promover la libertad de expresión y el periodismo independiente en un país como Cuba. ¿Y dónde entonces está ahí la conexión? Inevitablemente el financiamiento tiene muchísimos canales, ¿no? Muchísimas vías, y ahí, ya te digo, ahí de pronto con una fachada no es suficiente. Hay que crear muchas más para que las personas puedan dudar constantemente de que se trate de realmente un financiamiento estadounidense, un financiamiento con estas intenciones. Y forme parte precisamente del mecanismo, la gente diga, no, pero ¿cómo va a ser? Si mira, esto es una fundación que además apoya estas causas sociales en América Latina, y todo funciona así de esta manera. Igualmente se desarrollan proyectos editoriales, revistas, en los cuales comienzan a buscar a figuras de renombre nacional, intelectuales, para que escriban, y se construyen proyectos editoriales que luego funcionan para decir, pero ¿cómo es posible que tú puedas tildar a esta publicación de estar financiada por los Estados Unidos si ahí publica tal y tal personalidad? Y está hecho para eso. Posiblemente esas personas en su vida hubiesen estado de acuerdo con publicar en algo así, sin embargo, inevitablemente los nombres son utilizados para validarse. Y hay algo que salta a la vista, Javier, y es que cuando uno analiza el comportamiento de las personas muchas veces en este tipo de plataformas, en las redes sociales, uno nota que lo emocional está por encima de lo racional, que a veces las personas tienen una posición frente a un fenómeno, frente a una noticia mucho más emotiva que racional. Lo que quiero preguntarte, ¿sientes que es así, que es un elemento también que caracteriza todo esto, todo este proceso, y cómo se aprovecha en el caso de Cuba? A ver, indudablemente un elemento en la guerra no convencional que se menciona mucho es la fake news, la noticia falsa. Y en algún momento, en el caso cubano, la guerra mediática con el uso de las redes sociales pasó de ser una guerra que estaba más orientada a la desinformación, pasó a ser una guerra que estaba más orientada hacia la emotividad. ¿Por qué? Porque el fake news, o sea, la noticia falsa con lo cual se puede desinformar a una población, tiene una vida cada vez más corta, muy corta. De alguna manera los medios tradicionales, los medios institucionales, estatales cubanos se dieron cuenta de que no podían retrasar una noticia como ocurría tal vez en algún momento antes de que hubiera una expansión de las redes sociales, porque rápidamente todo tipo de versiones, verídicas o no, circulan con una velocidad
muy grande. Y antiguamente si se demoraban, digamos, 3 días en emitir una nota oficial, hoy hay que hacerlo en cuestión de 1 hora porque ya te circula muy rápido la información, ya sea una información real o una información falsa. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, ¿por qué generar todavía falsas noticias o generar noticias falsas si en cuestión de horas van a ser desmentidas? Pero el cúmulo permanente de noticias falsas va generando un estado de sensibilidad permanente en el individuo. Ese individuo que está en sus redes sociales, en su Facebook, recibiendo impactos constantemente de páginas que le ponen noticias acerca del desabastecimiento o de un posible empeoramiento de las situaciones, le va generando un estado emotivo en que por supuesto es muy susceptible a finalmente asentarse criterios en contra del funcionamiento del país, el funcionamiento de la economía, el funcionamiento de los abastecimientos, de todo, especialmente en un país que sufre un bloqueo como el caso de Cuba, que ahora está en una situación mucho más crítica por la pérdida del turismo por el COVID. Sobre todo cuando comienza la pandemia es que se afianza mucho más, ya se consolida la dirección de la guerra mediática en busca de la emotividad permanente de la población y sobre todo de mantener a la población en un estado de disgusto permanente a partir de realidades, tomar realidades, concentrarlas y convertirlas en productos mediáticos, productos comunicacionales que constantemente te van generando un impacto a partir de combinaciones muy sencillas, que son simplemente un titular sensacionalista con una fotografía que tú cuando ves aquello, tú dices alzamiento en la población en tal lugar y cuando ves bien en realidad se trata de una riña colectiva, pero bueno, eso te va generando un impacto permanente, la combinación de anaqueles vacíos en los estantes vacíos en las tiendas, las fotos de las colas permanentemente, vimos cuando comienza la pandemia cómo se fue fabricando toda una predisposición de la población hacia la policía en un momento en el que inevitablemente se comenzaban a poner las multas por el tema del uso del nasobuco, por el tema del horario del toque de queda en determinados momentos y vimos muchísimo énfasis en bombardear a la población con mensajes contra la policía porque era lo que en ese momento podía generar un choque entre la ciudadanía y la institucionalidad. Bueno, me hablabas que se aprovecha el discurso de la izquierda, que se trata de involucrar a personas del ámbito intelectual, que generen cierta simpatía dentro de la sociedad. Me da la impresión también, y muchos creen, muchos estudiosos del tema, que se segmenta y que se aprovechan quizás algunos grupos, por ejemplo, grupos que luchan contra la violencia de género o contra el maltrato animal o contra expresiones de racismo. Es decir, también son nichos que estos estrategas aprovechan y tratan de traer hacia su objetivo. Hay una apropiación, no solo en Cuba, sino en América Latina, en muchísimos países, hay una apropiación de las causas sociales. Primero, hay una desideologización de las causas sociales, esa es la primera parte del proceso. Y luego apropiarse de ellas y, por supuesto, contraponerla al funcionamiento del país y generar situaciones de caos. Y generar, bueno, podemos ver manifestaciones, cosas, pero llega un momento en que no tienen un sentido verdaderamente transformador, sino que caen dentro de una dinámica, digamos, electoral en determinado país. En el caso de Cuba, indudablemente hay una transformación del país a lo largo de las décadas en muchas de estas áreas sensibles, pero bueno, falta muchísimo por hacer. Y por supuesto es muy fácil tomar lo que falta, en el caso de, por ejemplo, de temas de violencia contra la mujer, en el tema del racismo, de análisis de las razones de racismo, el tema de la desigualdad económica, que es una brecha que se va abriendo en el caso de Cuba también, cómo tomar todo esto y convertirlos en contenidos a partir de esas realidades, cosas que son reales, inevitables. Ahí es donde viene una laguna importante que es ocupada, un espacio vacío que es ocupado permanentemente por estos medios digitales que se subordinan a la guerra mediática, que son los vacíos que crean los mismos medios institucionales, la prensa cubana, al muchas veces no abordar estos problemas complejos y dejar ese espacio va a ser ocupado. Si tú no hablas del racismo, alguien va a hablar del racismo y lo va a hacer capitalizando políticamente. Si no hablas de la violencia contra la mujer, de un fenómeno tan difícil como lo puede ser el feminicidio, alguien de alguno de estos medios va a capitalizar eso. Y no solo lo va a capitalizar en un artículo, en dos, lo va a convertir en toda una línea temática que va a ser explotada sistemáticamente porque no hay otra voz, nadie habla de esto, nadie moviliza a especialistas o a personas conocedoras para eso. Y eso es, de alguna forma,
el antídoto que se debe movilizar ante esto, traer a las personas, hacer una gestión del conocimiento colectivo para precisamente contraponerse a todas estas intenciones de guerra mediática. Bueno, hemos hablado sobre cómo se implementa toda esta estrategia en las plataformas digitales, en Internet, en estos, vamos a decir, nuevos medios de comunicación. Pero quizás podemos abrir un poco más el diapasón y hablar sobre la industria cultural en su conjunto. Es decir, el cine, la radio, la televisión, la producción artística, que también han sido instrumentos y son instrumentos. Eres decano de la Facultad de Medios Audiovisuales. Quizás nos puedas dar un criterio al respecto, cómo se manejan, cómo son utilizados todavía. A ver, por supuesto, hay una introducción permanente de una guerra simbólica. Ya dentro de lo que viene siendo la guerra cultural hay una guerra simbólica que va muy a lo específico y que muchas veces lo que hace no es exactamente, lo que no hace no es ir a determinados sectores muy especializados, sino apostar por toda un imaginario colectivo. Lo podemos ver en el caso de Cuba con la expansión del uso, por ejemplo, de la bandera de los Estados Unidos, en el caso de la ropa, ¿no? Es muy curioso, en determinados momentos históricos, se ha expandido el uso de la bandera de los Estados Unidos. Yo recordaba cómo en los años 90, en medio de una crisis económica muy fuerte en Cuba, que ocurre luego del colapso de la Unión Soviética, la pérdida de los mercados cubanos en Europa del Este, hay una explosión del uso de la bandera de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando el gobierno de Bush invade Irak y se crea todo un estado ya casi global de muy negativo hacia los Estados Unidos, ese uso va decayendo. En Cuba, cuando viene la estrategia de paz, la estrategia diplomática de Obama, hay de pronto como un resurgir de la bandera de los Estados Unidos en la población, en el uso. Uno puede pensar que esto es casual, tal vez no lo sea, ¿no? Casual. Cómo se retoman los símbolos y se empiezan a introducir de alguna manera. También está conectado con el mundo, cómo determinado símbolo coge un auge nuevamente y luego vuelve a quedar como sumergido y luego vuelve a subir. Cómo determinados países asumen el símbolo nacional de otro y lo llevan incluso más que el símbolo propio. Y todos estos medios tradicionales tienen una importancia en eso, ¿no? Un papel. Por supuesto, y todos estamos expuestos a una globalización en la cual vemos las series estadounidenses, en la cual la bandera aparece justo en el momento en el que el personaje realiza una acción positiva. Indudablemente es una industria que maneja muy bien los símbolos y logra transmitirlo. La cuestión está en cómo lograr hacerlo nosotros también. Muchos critican las posiciones que ha tenido Cuba, la respuesta que ha dado Cuba, el gobierno cubano, a toda esta estrategia de guerra no convencional. Algunos aseguran de que han sido estrategias fallidas o estrategias muy tardías o que no ha existido estrategia al respecto. ¿Cómo lo evalúas tú? Y sobre todo, mirando hacia el futuro, ¿qué se puede hacer? ¿Qué políticas se pueden implementar? Yo creo que ha sido una estrategia que sobre todo ha estado dominada por el aprendizaje y por la dialéctica. Creo que no debemos reprocharlos, aunque sí hacer el análisis, pero hacer el análisis no lleva constantemente a estarnos autoflagelando de que nos hemos equivocado, no lo hemos hecho bien, porque eso de alguna forma, amén de que sea real y lleva estudio, deberíamos concentrarnos en mirar hacia adelante y cómo nos vamos a enfrentar a esta guerra mediática y cómo nos vamos a enfrentar a estas estrategias. Yo creo que es logrando hacer un uso del conocimiento colectivo. Cuba tiene muchísimas potencialidades para hacer esto. Cuando se toma un grupo de especialistas y se ponen a analizar estos temas, salen productos y muy buenos, muy interesantes para contraponer a eso. Y realmente es hablar de algo que realmente nos está ocurriendo. Yo creo que un gran error fue hace unos años es no hablar del problema de las redes sociales, no querer admitir que en algún momento estaba ya empezando a ocurrir masivamente una penetración de la guerra mediática con el uso de las redes sociales. Hablar solamente de las redes sociales en términos tecnológicos y no en términos ideológicos y políticos. Eso realmente fue un error que poco a poco va siendo rectificado y nos damos cuenta de que tenemos que hablar en términos ideológicos del uso de las redes sociales. No solo apropiarnos de ella, como muchas veces se dice, porque inevitablemente el volumen que puede hacer de uso, que puede hacer el enemigo, tal vez siempre sea mayor. Pero si nosotros hacemos un análisis colectivo y logramos que eso se convierta en los medios tradicionales, en la televisión, en la prensa, en un nivel de conciencia de cómo funciona la guerra mediática, iremos creando una alfabetización informacional que no solamente se quede en esa alfabetización digital que es el mero uso de los dispositivos, sino de comprender
el tipo de contenido que circula a través de esto y crear un tipo de usuario consciente, crítico y con capacidad analítica de precisamente lo que está consumiendo. Y por supuesto ser más ágiles también a la hora de responder, a la hora de readaptarse a los cambios, a las diferentes situaciones que se van dando, algo que sí han aprendido muy bien a hacer los que implementan estas estrategias, esta guerra no convencional. Por supuesto, en la era digital ya las noticias vuelan. Tristemente, no solo la verdad circula rápido, sino la mentira también circula con mucha velocidad. Bueno, Javier, solamente me queda darte las gracias por estos minutos dedicados a RT en Español. Muchísimas gracias a usted. Nosotros nos volvemos a ver en un próximo programa Entrevista.